Bien, prosiguiendo con nuestro estudio de la mecánica de fluidos, en esta oportunidad nos toca definir lo que es la viscosidad de un fluido. Para esto tomaremos como referencia el libro de la Concepción Shaw sobre mecánica de fluidos e hidráulica. Bien, nosotros tenemos el siguiente gráfico que nos ayudará en su explicación. La viscosidad, nos dice, la viscosidad de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas cortantes. La viscosidad se debe primordialmente a las interacciones entre las moléculas del fluido, es decir, explicaremos en un momento, dentro de este líquido que nosotros estamos considerando encerrado por dos placas, una placa superior y una placa inferior, existen interacciones entre ellas, entre sus moléculas, que quiere decir que hay cierta atracción o fuerzas de atracción entre ellas que hace que el fluido se encuentre en ese momento en equilibrio. Con referencia a la figura 1.1 se consideran dos placas planas y paralelas de grandes dimensiones, separadas a una pequeña distancia I. Ahí está la distancia I, y con el espacio entre ellas lleno de un fluido. ¿Okay? Se supone que la placa superior se mueve a una velocidad constante U, al actuar sobre ella una fuerza F también constante. ¿Okay? Esta placa inferior pues es una placa fija, ¿okay? Y no se moverá, pero la placa superior es una placa móvil, ya que al darle una fuerza F constante, esta se moverá a una cierta velocidad también constante llamada U. Nos dice, el fluido en contacto con la placa móvil se adhiere a ella moviéndose a la misma velocidad, mientras que el fluido en contacto con la placa fija permanece en reposo. Aquí hay una pequeña capa de fluido, bueno, no la dibujé bien, pero hay una pequeña capa del fluido que se adhiere tanto a la placa móvil como a la placa fija. Esta pequeña lámina de agua pues obtiene la misma velocidad que la placa móvil, ya que se adhiere a ella como si fuera una sola. Y la placa fija pues también se adhiere y esta no se mueve, es decir, esta placa de agua tampoco se mueve. Bien, la experiencia ha demostrado, nos dice, que la fuerza F que nosotros pudiésemos darle varía con el área de la placa, con la velocidad U e inversamente con la separación. Esta placa superior se supone que tiene una cierta área. ¿Ok? Y la experiencia, bueno, a través de experimentos se ha demostrado que esta fuerza tiene una relación directa al área y a la velocidad, fuerza por área, entre la distancia que separa a las dos placas. Bien, nosotros podemos ver aquí que por semejanza de triángulos, este U entre la altura, ¿okay? Entre toda esta altura, podemos ver aquí esa relación, es igual al diferencial de I, que es esa pequeña línea entre el diferencial de altura, diferencial de velocidad entre diferencial de altura. Si nosotros pasamos a dividir esta A, aquí obtendríamos la siguiente relación, fuerza entre área, que también es una tensión o esfuerzo cortante, es proporcional a la diferencial de velocidad entre la diferencial de I o diferencial de altura. Podemos leer aquí donde T, fuerza entre área, es igual a una tensión o esfuerzo cortante. Al introducir la constante de proporcionalidad, mi, aquí podemos ver eso, esta constante es la llamada viscosidad absoluta o dinámica. Nosotros sabemos que esta constante que nosotros pudiésemos darle, que en este caso es mi, pues depende del fluido del que estemos tratando. ¿Ok? Es constante, pero depende del fluido en estudio. O también el mi es igual al T, o esfuerzo cortante, entre la diferencial de velocidad entre la diferencial de I o altura. Las unidades de la viscosidad son kilogramos por segundo entre metro cuadrado, ya que T, que es un esfuerzo cortante, está dado por kilogramos entre metro cuadrado, entre diferencial de velocidad, que es metro sobre segundo, entre la diferencial de I, que está dada en metros. Haciendo las respectivas simplificaciones, el kilogramo, bueno, está multiplicado por el segundo y dividido entre m. Esas son las unidades de la viscosidad. Los fluidos que siguen la relación 5, es decir, esta relación, son llamados fluidos newtonianos. Quiere decir que
la relación que existe entre la velocidad y la altura es lineal. Puede ser una línea, puede ser curva o una curva más pronunciada, pero siempre siguen esta relación mi, es decir, el mi sigue siendo constante. Este puede ser para un fluido 1, este puede ser para un fluido 2 y este puede ser para un fluido 3. ¿Ok? Esto, bueno, nos está graficando la velocidad con la que se está moviendo el fluido en los diferentes puntos. Bien, otro coeficiente llamado viscosidad cinemática viene dado o definido por la viscosidad absoluta o dinámica dividida entre la densidad. Bueno, este coeficiente sirve para casos de estudio de fluidos en movimiento, cuyas unidades son metros cuadrados sobre segundos. Bien, finalmente podemos decir que en los líquidos la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura, pero no se ve afectada apreciablemente por las variaciones de presión. La viscosidad absoluta de los gases aumenta al aumentar la temperatura, pero casi no varía con la presión. Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir esta última parte? Bueno, en el estudio de los fluidos newtonianos se hace la suposición de que los fluidos están compuestos por placas delgadas infinitesimales que interactúan entre ellas. Interactúan con una fuerza de atracción entre ellas, Si nosotros le damos una fuerza cortante, una fuerza paralela a estas pequeñas placas con una cierta área, el fluido lo que hace por estas fuerzas de interacción es tratar de oponerse al movimiento, y esa medida, bueno, hemos visto que es la viscosidad. Bien, si nosotros vemos que hay una relación lineal entre la variación de la velocidad, bueno, ese fluido es newtoniano. En caso esa variación sea de esta manera, porque existe, se dice que es un fluido no newtoniano. Quiere decir que no podemos determinar con certeza la viscosidad. ¿Ok? Bien, esta interacción que existe entre las placas que hemos supuesto infinitesimales varía con la presión. Muy poco, ¿no? En realidad varía mucho más con la temperatura. Si nosotros le damos una temperatura, esta irá variando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas fuerzas van disminuyendo. Si nosotros le damos a un determinado fluido una temperatura, ¿qué es lo que va a ocurrir? Posiblemente ocurra lo siguiente. Si nuestras variaciones de velocidades o gradiente es de esta manera, posiblemente al darle una temperatura lleguen a ser de esta manera, que quiere decir que hay menos oposición al movimiento por esfuerzos cortantes. Ahora, en el caso de los gases ocurre todo lo contrario. Si nosotros le damos una cierta temperatura y nuestra variación, digamos, hubiera sido de esta manera, sucede que esta obtiene mayor viscosidad. Posiblemente se haga así el gráfico, menos inclinado. Ahora, los gases solamente pueden idealizarse de esta manera en conductos cerrados, como puede ser pues una tubería, mas no así en conductos abiertos, ya que, bueno, el gas, como hemos dicho en capítulos anteriores, pues se expansiona hasta tratar de ocupar todos los espacios. Eso sería todo con respecto a la viscosidad. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias con todos ustedes y será hasta la próxima. Gracias, permiso.